Bien, ¿cómo estamos? De nuevo a encontrarnos en esta búsqueda y en esta comprensión a propósito de nuestras reflexiones cuaresmales en torno al sentido, a la necesidad, a la manera de hacer y de vivir en una vida, una actitud de verdadero discernimiento en nuestra vida, que desde luego tiene que ver con momentos específicos, de momentos claves de decisiones, de opciones en nuestro camino de vida, pero que no solamente esto, también todos los otros momentos, el caminar, la cotidianidad, el antes, el en y el después también de nuestras decisiones, tienen que pasar también por esta misma experiencia del discernimiento, ¿verdad? Quiero tomar lo que el material nos ofrece para arrancar. Dice, ¿cómo podemos definir al ser humano que camina por este mundo de hoy? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? No en general, sino este concreto que ustedes y yo somos aquí y ahora. Y la pregunta es, bueno, este ser humano ya es un ser acabado, y acabado es algo muy fuerte, porque en el mejor de los conceptos pudiéramos suponer que acabado es ya está, ya dio todo lo que tenía que dar. Digo, bueno, sería interesante, pero qué pena, porque entonces ya la historia saldría sobrando, ¿verdad? Porque al igual que la historia, también nosotros somos un ser o personas haciéndonos personas, creciendo, caminando, completándonos constantemente. Entonces, cuando nos damos por acabados, ha de ser algo preocupante, aunque hay aspectos que de alguna manera podamos considerar pues que ya lograron una buena meta, un buen objetivo, lo que no significa que ya no haya más que hacer. Pero también cómo se hace el ser humano humano, cómo se hace el hombre hombre, la persona humana, cómo se hace persona. Bueno, todas estas interrogantes forman parte de las respuestas básicas de la identidad de cada ser humano en toda la historia, de tal manera que las personas están en un constante cuestionarse sobre su identidad, sobre su manera de entenderse, sobre sus profundos para qué y sobre los cómo, no se diga, que es ya lo que abarca o toca directamente la práctica, la realización específica de la vida y de las relaciones. Bien, por ahí hay una expresión que a mí me gusta mucho, y es tomada directamente también de San Ignacio. Dice que la primera meta que hay que lograr en este proceso de crecimiento, de integración y de plenitud, donde se ubica también el discernimiento, es que haya sujeto, es decir, que haya una persona viva, como lo veíamos ayer en el principio y fundamento, ¿recuerdan? Dios me ha creado para que yo sea plenamente yo y cada uno de mis aspectos alcance su máxima realización y así le corresponda a su proyecto, a su ilusión que tuvo al tenerme en esta vida. Bueno, entonces esa es la meta y el supuesto es que seamos un sujeto así, pero la realidad no es esa. La realidad es que como todo ser humano también en esta historia tenemos toda una parte herida, tenemos toda una parte vulnerada, toda una parte oscurecida, fracturada, queramos o no. Y esto, aunque en rato se nos puede subir la arrogancia, siendo honestos, sí puede ser que en algunos aspectos yo sea muy brillante, pero en otros no tanto, o nada quizá. Entonces, lo importante es cómo ir haciendo esta revisión, ¿cómo lo dicen ahora ustedes? Cuando un escaneo, ¿verdad? Un escaneo personal para ver y hacer precisamente todo este diagnóstico y ver en dónde sí y en dónde no. ¿Por qué? Porque luego para un sano discernimiento, para un sano descubrir y ubicar en su verdad y valor las cosas, desde luego vamos a estar influidos o afectados, implicados, pues desde los lentes que tengamos de nuestras propias heridas, desde nuestra propia parte vulnerada, desde nuestras propias carencias. Y entonces dice San Ignacio que si no hay un sujeto consistente, fuerte, claro, libre, integrado, lo que sigue no va a tener tanta garantía, porque va a ser como quizá más bien reciclada de las mismas circunstancias.
y me refiero concretamente a nuestra parte de heridas, otros hablan de traumas, a mí no me gusta decirlo así, sino de tareas o de experiencias no tan agradables en la vida, que no por eso dejan de ser positivas, porque muchas veces se los aseguro que cuando se puede mirar desde otro lugar y de una manera más profunda, las circunstancias difíciles o lo más conflictivo, a veces lo menos agradable, lo más despreciable, créanme que en su momento llega a alcanzar un sentido profundo de vida y emiten tanta luz que es donde muchos de nuestros proyectos van a tener su punto de partida, y es gracias a esta realidad vulnerada. En ese sentido de una mirada optimista, no por eso ingenua, pero sí optimista de nuestra propia realidad, a mí me gusta esa expresión de la vigilia pascual, cuando encendemos el cirio, cuando se hace el pregón pascual. Una de las frases dice: oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Es decir, gracias a ti, pecado, que es lo que tenemos, esta sobreabundancia de salvación. Entonces ahí, ese es como el estilo de proceder de Dios, en donde pudiera estar lo más despreciable, lo menos agradable, lo que ni siquiera queremos mirar. Entonces ahí es donde está el principio, como en las llagas precisamente del resucitado con Tomás. Tocando sus llagas es como se descubre la verdad de la resurrección, de la victoria. Y eso es también parte de nuestro propio camino y de nuestra propia tarea en este proceso de discernimiento. Entonces, para que haya discernimiento se ocupa, en síntesis, que haya sujeto. Que si no hay alguien que garantice que lo haga con calidad, pues el efecto tampoco va a estar, digamos, demasiado confiable. Hay algo que a mí me gustó mucho también de Santa Teresa, en esa misma línea. Dice, ella les dice a sus monjas, dice: pretender tener acceso a la divinidad sin antes haber tomado, haber valorado y haber asumido y conocido nuestra propia humanidad, dice, es una gran bestialidad. Es decir, tenemos que partir de esta conciencia clara, responsable, serena, agradecida, consciente, para que entonces esto será parte de que, aparte cumpliendo el principio y fundamento, pues podemos tener la garantía de todo lo que viene después y no estará afectado, como normalmente sucede, todo este proceso de clarificación en nuestra vida. Otra de las cosas que dice San Ignacio en cuanto a esto, dice que tenemos que estar, mañana hablaremos específicamente de ese tema del buen espíritu, del mal espíritu, de las mociones, de las tretas, de cuando hay prueba y cómo hacerle con cada uno de ellos, porque de ahí es donde está el directo teje-y-maneje de nuestro discernimiento en cotidianidad y en momentos específicos, ¿verdad? Pero entonces dice que sí, hay que estar atentos porque en muchos momentos las tretas, o sea, los enredos, los obstáculos que vamos teniendo que enfrentar o que se nos van a atravesar, dice que va a ser efecto de que el mal espíritu, él lo dice así, en lenguaje del siglo XVI, se nos monta como cabalgadura en nuestras heridas psicológicas, en nuestra parte vulnerada, en nuestras carencias, en las cosas que no hemos solucionado, en lo que no hemos querido tomar, en lo que no hemos querido enfrentar de una manera responsable y adecuada. Ahí se nos va a enredar el asunto. Créanmelo, que frecuentemente ahí nos va a dar. Por ejemplo, uno de los asuntos constantes que van a abordar o a condicionar nuestra vida espiritual es la confianza. ¿Verdad? Cuando menos acordamos estamos ya haciendo enredo y medio, pero en el fondo es por efectos también de experiencias negativas en este sentido, con gente querida, con gente significativa, los papás, los hermanos, algún sacerdote religioso, algún maestro, catequista, la gente cercana. No hay manera, créanmelo, en esta vida que podamos decir que no tenemos una afección, que no tenemos una bolladura por ahí que tengamos que atinar. Bueno, abundo en esto porque me parece importante, sobre todo ustedes en esta etapa de sus vidas, adolescencia o juventud, en donde está todo
tan fresquecito que puede reformularse, rehacerse, créanmelo, con mucho menor problema que ya en etapas más adelante. Bien, Jung es otro de los autores psicológicos que a mí me gusta mucho. Él habla de que es necesario, de que el ser humano, dice algo similar a San Ignacio, dice que acá hay un sujeto consciente, integrado, sólido, firme. Jung dice que necesitas, el sujeto humano tiene que ser realmente un individuo. ¿De dónde está partiendo? Está partiendo que la persona humana tiene distintos aspectos, distintos niveles, distintas dimensiones en su vida que no pueden estar desintegrados, tienen que estar en un eje que él le llama individuo, en donde todo se va integrando. Entre las cosas que él menciona que es necesario ir integrando, ventilando, sanando, si es el caso, o asumiendo, si es también, uno, lo digo así, no exactamente en el orden en que los dice, pero tratando de sumarlos. El primero dice es revisar nuestras heridas infantiles. Para ustedes no está tan lejos la experiencia de niños todavía a nivel de historia. Sin embargo, a nivel de los hechos, de los efectos, de la resonancia de esto, créanme, no va a ser más fácil para ustedes que para uno más adulto o mayor. Pero tenemos que darle la cara a todo esto, a toda esa experiencia de nuestro niño, no solamente, porque fíjense, no solamente es en el aspecto vulnerado y herido, sino en toda su dimensión maravillosa. Por ahí el mismo Jung dice, o él toma la expresión, de que el niño o niños o niña interiores, o el niño o niña originales que fuimos, es dicen ahí, el niño, el puer imago Dei. Es la más clara y perfecta imagen y reflejo de Dios. Y esto significa que tiene potencialidades maravillosas, inimaginables, de capacidades, de habilidades, de aprendizajes, de crecimiento, de comprensión, de construcción. Cuando esto, por lo que sea, lo hacemos a un lado, entonces nos quedamos sin esta potencialidad. Sin la integración de nuestro niño interior, no vamos a poder hacer una vida adulta y por supuesto tampoco un discernimiento ni una experiencia sana y adultamente cristiana. Tenemos que integrar esa parte de nuestro niño interior con toda su realidad, con todas sus carencias, con todas sus heridas, con todas sus características, con todo su positivo y con todo su no tan positivo. El niño interior. Segundo, tenemos que integrar también la parte que, aunque no tenemos de muchos años, pero él habla del yo sabio, que es cuando, aunque sean pequeñitos o estemos en la edad donde estemos, podemos estar con la habilidad de que nos caiga el 20 sin tanto enredo, o sea, de ser sabios, de aprender, de la comprensión de la vida, de asimilación de cosas, de integración a nivel de experiencia, de sabiduría de vida. Entonces eso, aunque no seamos ancianos, tenemos que ubicar esa parte del anciano interno que tenemos. Lo otro es el aspecto de las imágenes de Dios, ¿ya? Que las imágenes de Dios que muchas veces van a estar muy aliadas a las imágenes y la experiencia que tenemos con papá y mamá y con personas significativas en nuestra vida, que de tal manera que si no solucionamos con papá y mamá y con ese aspecto, también vamos a estar, como decimos en Hidrocálido, reborrujados en nuestra espiritualidad. Por ejemplo, a nivel de la confianza, de la comunicación constante, en fin, del creer que realmente podemos sostenernos en alguien que va junto con la confianza, no se nos va a dar. Y sin esto, créanme, no hay camino espiritual, ¿verdad? No va a haber posibilidad de un crecimiento más hondo. Otro de lo que él habla es el animus anima. Jung habla del animus anima, que habla de esa parte o esa dimensión o aspecto de masculinidad y de ánimos y ánima de feminidad. Todos lo sabemos, es biología básica. Tenemos nuestro origen en un óvulo, que es un elemento femenino, y en un esperma, en un espermatozoide, es el elemento masculino que fusionados empieza a hacerse
la mórula y después ya todo el cigoto y toda la fase de crecimiento que genera nuestra persona. Somos masculinidad y feminidad. No estoy hablando exactamente aquí de lo que supondría o es en sí la identidad sexual, sino de elementos que constituyen al ser humano. Pero si no estamos también de una forma adecuada y satisfactoria, honrosa, ubicados en relación a la masculinidad representada por papá en nuestra vida y a la feminidad representada por mamá, tampoco vamos a poder hacer bastante. Entonces, él lo habla del ánimos ánima. Los dos elementos que nos van a dar equilibrio, uno da sensibilidad, da ternura, da fuerza, da creatividad, todo lo que tiene que ver ánima o cosas similares, y la otra es lo creativo, pero desde la cuestión de programación, de impulso de metas, de orden, de capacidad de una dirección clara. Todo eso nos da el ánimos. Eso es otro elemento que tenemos que ir asimilando para integrar en ese proceso de individuación. Otro más es lo que él llama la sombra, que me parece que esto toca también bastante aspectos de lo que les estoy diciendo. ¿Qué es la sombra? La sombra es toda esa parte que por los motivos que sea, nosotros consideramos negativa, despreciable, que no queremos reconocer, que no queremos ver, que negamos, que minimizamos, que nos hacemos como que no es cierto y no vemos nada. Si no abrimos nuestra honestidad interna a asumir, a ver con esta mirada y con esta convicción también esa parte de sombra, veamos esa parte vulnerada, de parte de debilidad, de contradicción en nuestra humanidad, créanme que va a ser uno de los aspectos que más nos van a enredar en un momento de discernimiento o de vida espiritual o en las relaciones en nuestra vida. Dios como otro tú vivo, va en este sentido la relación con Él va a ser igual que con el otro, e incluso como voy a vivir conmigo mismo. Bien, el otro aspecto es el integrar también la dimensión de vida y muerte. Ese horizonte de muerte, no para vivir bajo el temor, sino ante la conciencia de la responsabilidad de la vida y también de una convicción de las etapas que tiene también esta vida antes de nuestra muerte, es precisamente acá, desde este mundo, desde este nivel de la historia. Después sabemos que entramos en otra dimensión, en otro nivel, en esa vida plena resucitada, que sabemos que desde la fe se nos afirma, y que bueno, alcanzará su plenitud el día de la segunda venida del Señor. Bueno, no me quiero alargar más en esto, lo que quiero subrayar es a propósito de la necesidad que haya un sujeto, que haya alguien claro, alguien libre, alguien sano, alguien ubicado, alguien que esté reconciliado consigo mismo, en conciencia responsable de sus luces y sombras, ¿verdad? Hablando de la sombra, como les decía hace rato, pues es parte también de ir haciéndonos conscientes, responsables de esta verdad que se llama yo, este yo que se llama Ramón Martínez, o que soy Ramón Martínez, con toda su verdad, sin menguar, sin disminuir, sin negar, sino es con toda esta verdad que nos pone también en otra actitud básica para el discernimiento, que es la humildad. Pero humildad entendida en qué sentido. No me estoy refiriendo a esa actitud caricaturesca de agachar la cabeza y estar así, echándose baños del no, yo no sé, del yo no puedo. Eso es una manera muy hábil, pero muy comodina de, en el fondo, no querer comprometerse a crecimiento. Por ahí dice alguien que admiro mucho, Bert Hellinger, él dice que muchos prefieren sentarse en el trono del sufrimiento antes de que asumir el desafío, prefieren asumir el trono del sufrimiento antes de asumir el desafío y el gran esfuerzo de la solución de nuestra vida. Preferimos sufrir que solucionar. Es más fácil meternos a la sufridera que enfrentar los efectos y consecuencias, que ahí entraría desde esta relectura cristiana el sentido de la cruz. Ahí tiene sentido redentor, ahí tiene sentido de transformación, y ahí sí, esa sí es la cruz de Jesús, no es la que pues así es mi cruz y aguántate, para nada. Eso no es nada cristiano. Bien, entonces en esto tenemos pues toda un primer presupuesto, que es
Cuando logramos saber quiénes somos, sabiendo nuestra identidad más íntima, esclareciendo todo esto a la luz de Cristo, entonces es cuando estamos con toda la plataforma puesta para arrancar. Traducido desde la experiencia de San Ignacio de Loyola, él pone la primera semana, él ubica 4 semanas, no hablando de 8 días, sino de etapas que pueden durar a veces hasta años, ¿no? Pero la primera etapa coincide con la que otros místicos también hablan de esa necesidad de pacificación, de purificación, de ordenamiento de la vida, de nuestras relaciones, de nuestra referencia vital, para poder luego ir a algo más en la vida. De hecho, San Ignacio ubica hasta la segunda semana el principio del manejo de un discernimiento más directo, de toma de decisiones, de elecciones. Y toda la primera semana precisamente lo dedica a eso, a redefinirse, redescubrirse, sanarse, liberarse, clarificarse desde este lugar óptimo, desde los proyectos de Dios y desde la realidad de mi propia limitación y carencia. Bueno, la actitud del discernimiento es lo que me impide ser complicado. Es decir, ¿por qué? Porque me habla, o me abre, o me dispone a partir de la humildad, que es lo que decía precisamente de Santa Teresa. Decía las monjas, por favor, caminar, no se les olvide, caminar en la humildad es decidirse a permanecer en la verdad, en las cosas como son, las cosas como están, como de hecho existen en nosotros, con toda su luz y toda su sombra. Esta humildad es lo que nos hace tocar el humus, la tierra, lo real, y desde ahí es donde se hay oportunidad, ¿verdad? Caminar en la humildad es caminar en la verdad. Y eso precisamente es lo que nos da oportunidad de una auténtica libertad, de un auténtico crecimiento. Entonces no me puedo encerrar solo en mi propia razón, porque aparte yo no soy quien me genero, yo no soy quien sostengo o doy razón de mi propia vida. Soy yo en lo que toca como tareas, pero al mismo tiempo soy don, vengo de alguien más, soy regalo, soy providencia de alguien mayor que yo, que hace que yo exista como soy, con estas realidades, desde estas connotaciones. La actitud del discernimiento es, pues, tanto una expresión orante de la fe, tiene que ver bastante con esa expresión de interacción, de conciencia, de vinculación, de una sana interdependencia, que no es simplemente que él haga y ya, no, sino él pone, yo dispongo, él habla, yo escucho, etcétera, ¿verdad? En cuanto que siendo persona, así es como funciono, y Dios en el quien creo y con mi relación, y a quien quiero escuchar, también es una persona viva y real, ¿verdad? Bueno, hemos descubierto que el discernimiento es la capacidad de conducirse en la propia historia, en todas estas propias circunstancias, buscando aquello que me acerca a Dios, buscando estar en sintonía con Dios, en una congruencia entre el querer de Dios, mi querer, el proponer e impulsar de Dios y mi disposición y mi hacer. Y esto no solamente como un concepto, y yo creo que esto es importante, discernir no es quedarnos ahí en las nubes, con un montón de telarañas y explicaciones. Créanme que no es ahí. El discernimiento no es solo conceptual, es real. El ser humano, cuando es capaz de entrar con esta conciencia responsable a sí mismo, necesariamente va a atender a Dios, necesariamente va a ver o a mirar más alto para encontrar razones que solo desde allá tendrán su suficiente respuesta. ¿Por qué? Porque en el interior de su existencia, en su intimidad más íntima, ¿verdad? Desde el mismo San Ignacio decía, Dios intimio meo a me ipso, es decir, más íntimo a mí que yo a mí mismo, me conoce más que yo a mí mismo. Bien, ¿de qué manera pues habla Dios al ser humano? ¿Por dónde nos va a llegar esos chispazos que yo necesito ir aprendiendo a comprender? Bueno, en clave y en lenguaje de discernimiento, indudablemente
No que el discernimiento sea solo pensamientos o ideas, o que sean solo emociones, pero en esta manera humana de mi interactuar y de comprender y de crecer en la vida, pues también es el lenguaje que Dios va a utilizar conmigo, a través de lo que pienso, de lo que siento, de los impulsos que percibo, ¿verdad? Dios no actúa en el hombre como alguien extraño, es decir, metiéndole en las realidades que no le pertenecen o que no entienden o que no le importan, ¿verdad? Puesto que Dios es amor y puesto que el hombre participa en este amor gracias al Espíritu Santo, es el Espíritu quien actúa como la realidad más íntima del ser humano. Por eso luego decía Jesús que el Espíritu Santo es el gran maestro interior. Por eso ya no vamos a citar que nadie nos está diciendo ya, sino de verdad ponernos en contacto honesto y verdadero con este impulso, esta voz, este director interno que es el Espíritu de Dios en nosotros. Él es quien actúa pues como la realidad más íntima del ser humano. Más aún, en el hombre, el Espíritu Santo actúa en el amor como su más auténtica identidad, es como su principal vehículo, su principal manifestación, su principal rostro. La acción del Espíritu Santo, precisamente porque es en el amor, entonces es percibida por el hombre como su verdad más auténtica, su verdad más íntima. Descubrirse pues, y eso es parte de la meta del discernimiento, en el amor de Dios es fundamental para un verdadero discernimiento, cuando precisamente vamos a estar listos y vamos a poder hacerlo cuando vamos a experimentarnos amados y cuando somos capaces de responder al amor. La realidad más profunda del ser humano es el amor de Dios que lo ha creado y que lo inhabita, o sea, que se queda, que permanece, que se impregna a sí mismo como lo más íntimo de su propio ser. La persona del Espíritu Santo es quien garantiza la presencia de ese amor. Sobre este amor se apoya los pensamientos, el intelecto con todas sus dimensiones, a través de las cuales se realiza todos esos procesos de comprensión, de inteligencia, ¿verdad? Y también es un amor que me hace salir al encuentro, que me hace donarme, que me hace tener interés. Entonces, en ese sentido, el amor no es solamente algo inteligible, o sea, algo que podemos explicar y comprender, sino es inteligencia. Entonces también se va a mostrar como comprensión, como claridad, como nitidez, como congruencia, ¿verdad? Como orden que va a tener consistencia y sustento en sí mismo. Por esto, la acción del Espíritu Santo es la que nos permite en su momento tomar las decisiones o mantener las actitudes más adecuadas, sobre todo en 4 áreas fundamentales, ¿ya? Y son las que voy a enunciar.